Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Yo sé que aquí nadie se va a acordar de mí, pero yo estuve aquí hace 21 años atrás, 20 años. ¿Cuál fue el año de la primera elección de Uribe? ¿Cuándo fue eso? ¿En qué año? ¿2000 qué? 2002, ¿verdad? Pues yo estuve aquí en el 2002 y usted dice por qué yo me acuerdo. En aquel momento ustedes como país estaban pasando por una situación muy difícil, etcétera. Las noticias que nosotros recibíamos en Puerto Rico no eran tan buenas. Así que cuando me invitaron para estar, la hermana Marixa me dijo, mira, para que pase una campaña acá en la iglesia de los Héroes Encuentro. Y yo dije, sí, está bien, no hay problema. Pero según se iba acercando la fecha, todo el mundo en Puerto Rico me decía, tú no debes de ir. Tú no debes de ir, hay mucha violencia, es un riesgo bien grande, no deberías ir. Cuando estoy en medio de esa situación y usted pues dice, espérate, ¿qué debo hacer? ¿No? Todo el mundo era exactamente como 2 semanas, 3 semanas antes de las elecciones, que estaba mucha agitación y de momento mi amigo de toda la vida querido, pastor también, él me llama por teléfono y me dice, varón, para que tú veas qué bueno es el Señor. Y yo digo, ¿por qué? Y él me dice, porque el gobierno colombiano ha decidido mover más de 10,000 soldados, 5,000 soldados para proteger el periodo de las elecciones. Así que Dios está enviando todos esos soldados para cuidarte. ¿Verdad que es una perspectiva diferente de las cosas que hace Dios? Y nosotros disfrutamos aquel tiempo. Posteriormente, como 4 años más tarde, estuvimos en una campaña en la iglesia de San Cristóbal Norte. Estoy bien allí, que es donde está el Congreso actualmente. Y así que después de eso, tan solo hace unos 5 meses atrás, 6 meses, el pasado mes de agosto, estuve en Armenia, que fui invitado por la Iglesia Nacional para la asamblea, creo que es como se llama, ¿verdad? La asamblea, y estuve allí compartiendo. Y allí fue que surgió venir para esta fecha al Congreso Legend. Y en medio del Congreso, el pastor Fabián y el pastor Elías se confabularon para traerme aquí en el día de hoy. Así que para mí es un privilegio, ¿ok? Vamos a abrir por unos instantes la escritura. Vamos a abrir en Colosenses capítulo 2, versículos del 13 al 15. Colosenses capítulo 2, versículos del 13 al 15. Yo voy a leer primeramente en la versión Reina Valera del 60, que es bastante usada, y luego voy a leer el mismo pasaje en una versión que se llama Palabra de Dios para Todos. Y entonces ahí comenzamos con el mensaje de hoy. Yo le agradezco, hermana, póngase de pie. Usted va a estar ahí sentado por la próxima hora y media, así que póngase, no estoy bromeando. Póngase de pie, ¿ok? Y de una vez reverenciamos la palabra del Señor. Bien, dice así la palabra del Señor. Y a vosotros estando muertos en pecados, Colosenses 2:13, a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principales y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora yo se lo voy a leer en la palabra de Dios para todos, ¿ok? Dice así, antes ustedes
estaban espiritualmente muertos debido a sus pecados y al no tener la circuncisión en su cuerpo. Sin embargo, junto con Cristo, Dios les dio la vida porque nos perdonó generosamente todos los pecados. Teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. Él venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Señor, gracias por tu palabra. Háblanos hoy. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén, amén, amén. Hace muchos años atrás yo me convertí al Señor y cuando me convertí al Señor, después de, primeramente, desde los 2 años asistí a una iglesia de la Alianza. De los 2 años hasta que llegué adolescente, entregué mi vida a Cristo tal vez unas 10 veces. Pero no me había convertido todavía. Cuando entonces surge el momento de que había un avivamiento en Puerto Rico, un avivamiento espiritual, como soy parte de la iglesia, yo decía, bueno, Señor, yo quiero que tú me llenes. Pero pasó el tiempo, nada pasaba y de momento descubrí que había un pequeño problema en relación a ser lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Y el pequeño problema es que si no estoy convertido, ¿cómo Él me va a llenar? Así que vine a Cristo, acepté al Señor como el Salvador de mi vida. Él entró a mi corazón, cambió mi vida y momentos más tarde, o sea, me sella con el Espíritu Santo y pasa todas esas cosas bonitas que pasan cuando uno conoce a Dios. ¿Qué sucede más tarde? Así que yo digo, al fin no voy a pecar más. Dije, bueno, tengo al Espíritu Santo ahora conmigo, estoy aquí, ya el pecado va a ser una cosa del pasado, no voy a pecar más. Y entonces al fin y al cabo un día, pues hice algo, o sea, pecaba todos los días, pero una cosa son los pecaditos y otras cosas son los pecados de verdad, ¿no? Así que comencé a hacer cosas que no debía, comencé a sentirme mal y sentía en mi mente, en mi corazón, algo me decía, adiós, y tú no eres cristiano. Adiós, y tú no habías entregado tu vida a Cristo. Adiós, tú no lo habías invitado a que entre en tu corazón. Así que, ¿cómo tú haces esto? Tú eres un hipócrita. Tú alegas que conoces a Dios, tú no lo conoces nada. Tú eres exactamente el mismo que antes. Así que allá, en la iglesia que yo asistía de la Alianza, todo primer domingo de mes había Santa Cena. No sé si así es la costumbre aquí también. Todos los primeros domingos de mes había la Santa Cena. Y entonces los jóvenes, que eran los que parece que teníamos más vergüenza, más desconocimiento, nosotros entonces cuando llegaba el momento de la cena, ¿sabe qué hacíamos? Nos parábamos y salíamos al atrio. ¿Y por qué salíamos al patio de la iglesia? Porque había una advertencia bien grande que decía, aquel que comiera y bebiera indignamente, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Que juicio come para sí, ¿verdad? Está haciendo juicio. Así que uno lo sentía bien, pero llegó un momento dado, pues que esa situación no se podía sostener. Y ahí es lo que yo deseo hablar en esta mañana. Acerca de que soy culpable, pero soy perdonado. Acerca del perdón victorioso que Cristo dio por nosotros, hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Algunas veces has sentido cargas con culpa y fracaso que te impide avanzar en tu vida espiritual. ¿Alguna vez te has sentido estancado? ¿Alguna vez te sientes que como que no estás progresando en más? ¿Alguna vez te sientes que has dado 4 pasos hacia atrás comparado con donde estaba hace un mes, hace 6 meses, hace un año?
Para eso es de lo que nosotros queremos hablar en este día. Imagínate intentar abrir una puerta con una llave incorrecta. Por más que tú te esfuerces, por más que tú la entres, por más que tú trates de hacer lo que vas a hacer, ¿qué pasa? No se abre, te frustra. En ocasiones tú dices, pero es que yo he abierto esta puerta con esta llave anteriormente, pero no, nada pasa, nada sucede. De igual manera, muchas personas buscan librarse del peso de sus culpas y errores usando métodos incorrectos. Cristo es la única llave que abre la puerta al perdón verdadero. No hay nada más. Cristo es la única llave. Así que esa es la situación que se ilustra este pasaje. Y yo les voy a sugerir que lo mantengan abierto porque vamos a estar refiriéndonos a él continuamente. Colosenses 2, de 3 al 15. Y la primera situación que se nos presenta es cuál es nuestra realidad sin Cristo. En el versículo 13 nos dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, al igual que un celular descargado es incapaz de cumplir su función, nuestro espíritu separado de Dios está descargado espiritualmente. Si usted logra hacer una llamada por su teléfono sin estar cargado, yo lo felicito, tiene que hablar conmigo para decirme cómo puede hacer eso. Pero uno tiene que estar cargado y aquel que no está separado de Dios, que no está cerca de Dios, está descargado espiritualmente. El pasaje nos dice primeramente que estamos muertos en pecados. Estamos muertos en pecados. Hay una historia, cuando yo, y esto no es de otra persona, es mía, yo trabajé por 8 años en lo que se llamaba el radar de Arecibo. Usted dice, ¿cuál es el radar de Arecibo? Tal vez usted lo ha visto en algunas películas de televisión, que era una antena bien grande, que eran más de 333 metros en el piso con una antena. Nosotros hacíamos estudios de ionosfera, de radioastronomía, de radarastronomía y muchas cosas. Esa época era puro research, que es puro descubrimiento, ¿no? Buscando investigación. Gracias, hermano. Pura investigación. Ese era mi trabajo. Un científico venía donde mí y me decía, Iván, yo necesito que me diseñes una caja que pueda recibir esta señal del espacio y pueda analizarla de esta manera para yo entonces grabar los resultados para poder entonces estudiar ciertos temas. Así que estuve haciendo eso varios años, pero este sitio, debido a la interferencia electromagnética, tenía que estar casi en el centro de la isla. Yo vivía en la costa y allí en la costa nosotros estábamos y tenía que guiar todos los días hacia allá. Y cuando iba camino hacia allá, era un viaje de media hora, siempre veía un árbol de ceiba. Ustedes saben lo que es un árbol de ceiba, ¿no? Es un árbol, cuando eso crece, eso es de verdad un árbol enorme. Pasaba al frente de él todos los días y de regreso a mi casa también veía este árbol. Y cuando estamos en ese viaje, ese árbol estaba cerca de donde vivía un buen amigo mío que se llamaba Luis Raúl. Así que un día cuando voy camino hacia el trabajo, después de una tormenta de lluvia y viento que hubo la noche anterior, ese árbol tan grande, ese árbol tan enorme, estaba completamente en el piso. Y estaba hablando de un árbol que tenía más de 100 años allí y está completamente en el piso. Así que yo voy camino a mi trabajo, me paro, voy a la casa de mi amigo que estaba cerca y le digo, Luis Raúl, ¿qué fue lo que pasó aquí? Esto es un ceiba enorme, sólido. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Él dice, vente, vamos para allá, vamos hacia allá. Y lo que vimos es que el árbol había sido comido por completo por dentro. Había tenido lo que nosotros llamamos comején. ¿Está bien? Hace sentido. Comején
Poco a poco por fuera aquel árbol parecía bien, pero según pasó el tiempo, se iba comiendo por dentro, estaba quedando hueco hasta que la noche que vino un viento fuerte, vientos que tal vez él había sobrevivido por más de 100 años. Vino el viento y ese viento lo tumbó por completo porque estaba carcomido por dentro. Los malos pensamientos, el pecado que carcome el corazón, las acciones que no resolvíamos con Dios, nos van comiendo lentamente, nos van consumiendo lentamente. Hay un poeta que se llamaba Ricardo Palma, español, que dijo lo siguiente: no son solo muertos los que gozan de la tumba fría, muertos son los que llevan muerte el alma y viven todavía. Así que nosotros en realidad puede que tú estés caminando por ahí, puede que estés desayunando, almorzando y comiendo, puede que vayas hacia el trabajo, pero al fin y al cabo la realidad es que si tú dejas ese pecado dentro, eso te va a estar carcomiendo y que vas a estar muerto en tus pecados. Además, el pasaje de decirnos que está muerto también nos dice que somos prisioneros de nuestros pecados. A veces caemos como prisioneros por una simple curiosidad. Hay una historia que tiene que ver con la isla de Santo Domingo. Cuando los españoles llegaron al territorio, estaba dividido en 5 cacicazgos. Yo sé que ustedes, otra inca, etcétera, ya los taínos era cacique y ese tipo de organización. No sé si aquí era similar. No, o sea, los caciques eran los jefes del cacicazgo, ¿no? Eran los que estaban allí. Y ahí uno de los caciques más destacados se llamó Caonabo. Este jefe taíno se opuso a los españoles, derrotándolos en diferentes batallas y hasta fue el que incendió. ¿Se acuerdan el primer fuerte que puso Cristóbal Colón en Santo Domingo, que se llama el Fuerte de Navidad? Ellos fueron, cuando Cristóbal Colón se fue, ellos fueron quienes lo atacaron, lo destruyeron y mataron a todo el mundo que había hecho, que había dejado Cristóbal Colón allí. Así que cuando los españoles regresaron había que capturarlo, pero siempre se le escapaba. Un día los que están haciendo estrategia de los españoles deciden presentarle baratijas de vidrio a los taínos para que le llegara el rumor al jefe. Él, deseando una de esas baratijas, ordenó una tregua donde los españoles le presentaron un instrumento curioso y brillante que le llamó la atención. Era un par de grillos. Le ofrecieron ponérselo. Él dijo, está bien, háganlo. Y de esa forma capturaron su peor enemigo. A él lo llevaron a España y en el camino desde Santo Domingo a España murió avergonzado y de la indignación. Nosotros, el enemigo de nuestras almas, ¿qué hace? Nos presenta baratijas. Y de esas baratijas lo que están haciendo es exactamente lo mismo. Nos están encadenando, nos están poniéndose ahí. Todos nosotros llevamos cargas invisibles que nos separan de Dios, como hábitos, resentimientos, culpas y errores. ¿Qué es lo que hoy te mantiene alejado o prisionero? ¿Qué es la cosa que ahora mismo tú sabes que son los grillos que en estos momentos tú tienes? ¿Cuál es tu grillo que te hace prisionero de tus pecados? ¿Por qué? Porque nosotros conocemos la lista de nuestros pecados en nuestra contra. Nosotros vemos que lo que Cristo hizo por nosotros, entonces estamos en pecado, hay una lista en nuestra contra, hay algo que nos acusa y sin embargo el versículo 13 y 14 nos dice, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Imagínate en estos instantes, aquí, y yo sé que lo tienen, pero lo que yo estoy seguro si lo llaman igual, ¿eh? Aquí todo el mundo sabe lo que es una hipoteca, ¿verdad? ¿No? Sí, bien. Ok, la hipoteca es de su casa. Usted compra una casa y
muy pocos tienen el dinero para comprarla, así que toma dinero prestado del banco y tiene esa hipoteca, ¿verdad? Que por los próximos 30 años, ¿es el periodo aquí o es más largo o más corto? Sí, como 30. 25, 20, 30. Para darle una idea de en sitios de hipotecas, por ejemplo, usted está en Suiza, usted hace una hipoteca de 100 años. Porque es tan y tan cara la casa que usted va a comprar que usted no la puede pagar en 30. Por lo tanto, tienen que hacer hipotecas de 100 años que usted compró la casa hoy y su nieto va a terminar pagando, su bisnieto va a terminar pagando. Así que imagínense por un momento, usted tiene esta gran hipoteca, su casa está ahí y de momento el banco lo llama y le informa que alguien anónimo ha pagado por completo tu enorme deuda hipotecaria, lo cual era imposible que tú pagaras con tus recursos. ¿Cómo tú reaccionarías? Alivio, alegría, gratitud, seguramente inundarían tu corazón. Exactamente así es lo que Cristo hizo por nosotros al saldar nuestra deuda en la cruz del Calvario. Él lo primero que hizo, nos dio vida. En Efesios 2, del 1 al 5 nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracias sois salvos. Hay una vieja historia, yo creo que todo el mundo la ha oído si lleva algún tiempo asistiendo a iglesias, etcétera. Que es la historia de que en Italia una vez estaban subastando un violín viejo. Y este violín lo estaban subastando, nadie lo quería comprar, la gente quería el próximo asunto para poder participar en la subasta. Y de momento el subastador dice, ¿cuánto ofrecen? Pero a su pregunta nadie habló nada y él insiste y dice, ¿cuánto ofrecen? Al fin se oyó una incierta respuesta que dijo, yo doy 10 liras por él. ¿Quién da más? Preguntó el subastador. Otro dijo, yo doy 20 liras y otro ofreció 40 liras y el último dijo, yo doy 50 liras por él. Un anciano de aspecto venerable se pone en pie, casi oculto entre la multitud, se acerca al subastador y le dice, tú puedes, señor, usted permite que yo pueda tocar este instrumento un momento, o sea, tomarlo. Y el subastador le dijo, tenga, él lo coge en sus manos, lo limpia, ajusta las cuerdas, prepara todo, se lo pone en el hombro y empieza a tocar. Y cuando empieza a tocar, lo que sale es una maravilla, una melodía increíble. Y según el hombre, el viejo aquel estaba tocando, el subastador ya no tenía que gritar. De momento sale un hombre y dice 2,000 liras, otro dice 5,000 y un tercero dice 10,000 liras, y por la cual fue la suma por la cual fue vendido. El maestro que había hecho eso en aquel tiempo se llama Paganini, uno de los hombres ya en su anciana edad, uno de los hombres violinistas más grandes que ha dado la historia en la humanidad. Eso es precisamente lo que hace el maestro de Galilea cuando toca nuestro ser. No valemos nada, pero Él viene a nosotros, nos toca a nosotros, nos da vida y nos da un gran valor.
Él perdonó nuestros pecados y el pasaje dice todos nuestros pecados. Lo más difícil de creer porque nuestra conciencia nos incrimina siempre y pensamos que la conciencia es una regla divina. La pregunta es, ¿a quién tú le vas a creer? ¿Se acuerdan la historia que yo les decía? Fuimos un grupo de jóvenes a un hogar, un centro de adicción de drogas. Se estaba llevando un servicio a cabo allí. Mi hermano, que es 4 años mayor que yo, estaba predicando. Y allí cuando él precisamente estaba hablando acerca de este tema, no de este pasaje, pero estaba hablando acerca de este tema. Y él precisamente estaba hablando, cuando Cristo entra a tu vida, te perdona todos tus pecados. Y de momento allí yo entendí que Él no me perdonó solo los pecados que yo había cometido hasta ese día, cuando entregué mi vida a Cristo, sino que Él perdonó todos mis pecados. Y si tú dices, pero ¿cómo es posible? Eso no hace sentido. Yo quiero saber quién de ustedes estuvo vivo cuando Cristo murió en la cruz. Y cuando Cristo murió en la cruz, se nos dice que Él murió por mis pecados 2000 años más tarde. Y cuando Él murió por mis pecados 2000 años más tarde, no murió por mis pecados que yo había cometido hasta el día que yo dije, sí, yo me convierto, yo vengo a Cristo. Él murió por todos mis pecados. Así que Él perdona un perdón sin límite. Y aunque tu conciencia te puede acusar, te puede decir, tú eres un hipócrita. La realidad es que Él perdonó todos tus pecados o perdona todos tus pecados si tú vienes a Él. Su perdón es sin límite. En Isaías 1, 18, 19, venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. En el Salmo 103:12 dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, así Él hizo alejar nuestras rebeliones. Miqueas nos dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y Él los echará en lo más profundo del mar todos nuestros pecados. Hay una historia que usted tiene que haber oído acerca de la serpiente de bronce. Está el pueblo de Israel en el desierto, se rebela contra Moisés, se rebela contra Dios y ahí comienza una plaga de serpientes a picarlo o a morderlo. Yo no sé si las serpientes pican o muerden, pero lo estaban haciendo esto así. Y se estaban envenenando y estaban muriendo. Así que el pueblo va donde Moisés, le dice, Moisés, no hay algo que tú puedas hacer, y él va a donde Jehová, consulta a Jehová, y Jehová lo que le dice es, construye una serpiente de bronce, ponla en el medio del campamento en un asta, y todo el que sea picado o mordido por la serpiente, lo único que tiene que hacer es mirar hacia el centro del campamento, hacia la serpiente de bronce, y va a ser sano. Ok, yo quiero que usted se coloque en esa posición. Usted está en su caseta de campaña, en su tienda de campaña, en medio del desierto, se va a acostar y así en medio de la oscuridad usted levanta su sábana, se va a meter y de momento ahí viene una serpiente que lo muerde. ¿Qué usted haría? Usted diría, es que eso es una tontería. ¿Cómo es posible que solamente mirando hacia la serpiente de bronce yo voy a ser sano? Eso no es lógico. Eso no es lo que la ciencia me dice. Eso no es sentido común. Es imposible que esto sea así. O usted haría como yo. A mí no me importa lo que yo quiera la ciencia, lo que yo quiera de todo, lo que la lógica me dice. Si esa serpiente mirándola me puede salvar y yo no morir, yo salgo de la caseta de campaña y lo primero que hago es corriendo hacia la serpiente hasta que la vea en medio de la oscuridad, en medio de la noche, para poder ser sano.
Este ejemplo está en Juan 3. En Juan 3 nos dice el Hijo de Dios, asimismo es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, porque todo aquel que cree en Él será salvo. Así que Él no solo nos perdona todos nuestros pecados, sino que también anuló el acta de decreto en nuestra contra. Era una costumbre romana para los reos poner en sus crímenes y sentencias en las puertas de la celda en lo que se llamaban el certificado de deuda. Así que ellos estaban allí encarcelados con este certificado de deuda en la puerta en donde estaban. Si era reo de muerte, lo ponían en la cruz cuando lo iban a matar. Por eso es a Jesucristo que le pusieron Rey de los judíos cuando lo iban a matar. Así que esa es la acusación. Hoy en día, pues sería un archivo en el cloud o sería algo en la computadora, en algún sitio, en un disco duro. Pero la Biblia nos dice que Cristo anuló esa acta escribiendo encima de ella deuda pagada. La deuda ha sido paga. Y no tan solo Él hace eso, sino que también despojó los poderes y autoridades y lo hizo cautivo. La palabra dice, y despojando a los principados y las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En Roma hay un arco triunfal y es el arco de Tito. Cuando Tito destruyó Jerusalén y regresó a Roma, él desfiló y le construyeron esto. Había un desfile triunfal. Era la costumbre. El general victorioso tomaba a los enemigos que había capturado, iba hacia Roma y allí lo hacía desfilar. Y esa es la ilustración que nos está diciendo aquí. Nos dice que cuando Cristo quebrantó el poder para siempre de la maldad, del pecado, de los enemigos de nuestra alma, Él no solo los venció, sino que los llevó a un desfile victorioso delante de la cruz del Calvario, porque la cruz fue victoria y no derrota. Tu culpa y vergüenza fueron clavadas en la cruz con Cristo. No debes vivir más esclavizado por el pasado. Acepta este regalo divino. Cristo lo hizo todo. No hay nada más que podamos hacer o por terminar. ¿Crees esto? Visualiza esta acta de deuda en tu vida allí clavada en la cruz. Hoy tú decides dejar atrás esa acta. Porque dice deuda pagada ha sido perdonado. Así que eso nos lleva a una nueva dirección. ¿Cuál es esa nueva dirección? En el capítulo 3, versículo 1 de Colosenses dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora que Cristo te ha perdonado completamente, dirige tu atención hacia lo eterno, hacia lo celestial. Es como ajustar el GPS para llevar, el GPS, para llevar a un destino correcto, para poder decirle, yo quiero ir hasta este sitio. Pues tienes que hacer exactamente lo mismo, tienes que ajustar tus pensamientos, tu hábito y tus acciones para que te lleve hacia Cristo, para que estés en esa dirección gozando con Él. Así que falta nada, ya Él lo hizo todo. Ahora busquemos las cosas de arriba. ¿Qué cambios necesitas realizar hoy para enfocarte más a Cristo? Decide hoy practicar diariamente la oración, la lectura bíblica, el servicio a otros. Pide perdón a Dios, que Él va a perdonarte. Él va a cambiar tu vida. No importa el pecado que te esté carcomiendo por dentro, Él te va a perdonar. Si tú vienes a Él y dices, Señor, perdona mis pecados. Yo he pecado contra ti. Perdona mis pecados, Él te va a perdonar. Y para terminar, quiero terminar con esto. Hay una historia que una vez yo la leí y yo dije, oye, esto es bien interesante. Un padre y un hijo discutieron fuertemente. Se cruzaron palabras fuertes. El hijo le dice al padre que se iría de su lado y que nunca volvería a pisar las puertas de la casa.
el padre le dice a su hijo que se fuera y que no regresara, porque si regresaba, él lo iba a echar a patadas. Pasa el tiempo y con el tiempo muchas de estas cosas se sanan. El hijo recapacitó. Sintió dolor en el corazón por lo pasado y decidió volver a su casa y dar muestras de su arrepentimiento. Pero ¿cómo lo iban a recibir? ¿Estaría todavía enojado su padre? Él le escribe una carta a su madre suplicándole que hablara con su padre y tratara de conseguir el perdón para él. Quería saber si podía ser perdonado. Debido a que él iba a viajar en tren, le pidió a su madre que en el día de su regreso al hogar, que como señal, porque la vía pasaba cerca de su casa, como regreso al hogar, que como señal que su padre lo había perdonado, colocase un paño blanco en una de las ramas del árbol que estaba al frente de su casa. Y sucedió aquel día, él se monta en el tren, va camino, si no ve nada blanco en el árbol, va a continuar. Según se acercaba a la casa, sobrecogido por temor, se asoma a la ventanilla y vio no un paño blanco, sino el despliegue de sábanas en los árboles, en las paredes y en los alrededores. ¿Qué había sucedido? Sencillamente que el Padre había otorgado su perdón, pero no uno mezquino, sino amplio y abundante. Así te recibe Dios hoy, no con reservas, sino con una gracia abundante y completa. Ven hoy a tu Padre Celestial y recibe su perdón victorioso. A mí me gustaría que todos cerraran los ojos por unos instantes. Y quiero preguntarle a ustedes lo siguiente. Yo quiero que no estés pensando en el que está al lado, ni el que está al frente, ni el que está atrás. Todos ellos no cuentan. Aquí en estos momentos el que cuenta eres tú. Y si tú nunca le has pedido a Dios perdón por tus pecados, si tú sientes yo he fallado contra Dios y nunca he arreglado estas cuentas con Dios, es una manera sencilla. Mira a la serpiente de bronce que está en medio del campamento. Mira hacia la cruz donde Cristo fue crucificado y allí Él te va a perdonar tus pecados si tú vienes a Él. Yo creo que uno tiene que estar convencido con esto, no solo con su mente, que uno tiene que decir, sí, esto es verdad, no solo con su corazón, que es donde uno dice, esto me emociona, pensar recibir el perdón de Dios, sino también con su voluntad. Y para su voluntad, yo voy a pedirte que solamente un gesto sencillo, mientras todos tienen los ojos cerrados, por favor. La idea es no hacer un espectáculo. Si tú entiendes que tú quieres recibir ese perdón de Dios a tu vida, ahí en donde te encuentras, yo te voy a pedir un momento que muevas tu voluntad y levantes tu mano. Yo te voy a ver y te voy a pedir que bajes la mano y ya está. Eso es lo que te voy a pedir. A alguien, Dios te bendiga, baja tu mano. Dios te bendiga, baja tu mano. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Pueden bajar su mano. Dios te bendiga, puedes bajar tu mano. Dios les bendiga, pueden bajar su mano. ¿Hay alguien más que desea Dios te bendiga? Puedes bajar tu mano. ¿Hay alguien más? Dios te bendiga, Dios te bendiga, puedes bajar tu mano. ¿Hay alguien más? Dios te bendiga, baja tu mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, baja tu mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, joven, baja tu mano. Habemos muchos que venimos a donde el Señor a decirle, Señor, perdona. Y sabe algo, también en esa misma oración le decimos, Señor, que nadie nunca me engañe, porque yo sé que he sido perdonado. Yo sé que tú me has recibido con todas las sábanas en el árbol. Yo sé que tú me has invitado a ti. Así que
yo voy a orar en estos momentos. Y by the way, tú puedes haber aceptado a Cristo. Recuérdate, yo te dije, yo acepté a Cristo como 10 veces. Hasta que al fin en una, esta fue la que fue. Así que no importa si tú entiendes todavía que hay un pecado en tu vida, que aunque tú has venido a Cristo, aunque tú eres líder, etcétera, y tú dices, pero mira, yo todavía no he resuelto esto, esto es una buena oportunidad para hacerlo. Así que si hay alguien más mientras tenemos los ojos cerrados, no es un espectáculo, no es nada. Hay alguien más que dice, pues yo también, Dios te bendiga. Puedes bajar tu mano. ¿Hay alguien más? ¿Todavía falte? Ok, pues vamos a hacer lo siguiente. Todavía mantengan sus ojos cerrados. Yo voy a orar por usted. Y en esta oración usted la va a repetir conmigo ahí en donde se encuentra en voz baja. Y si usted dice, no, yo ni me atrevo a hacerlo en voz baja, pues hágalo en su mente. Pero va a repetir esta oración conmigo. Y cuando yo termine la oración, que digamos amén, yo entonces voy a continuar y voy a orar yo por usted sin repetición. Pero en estos momentos vamos a orar juntos para invitar a Jesucristo a nuestras vidas. ¿Ok? Vamos a orar juntos. Repita conmigo. Padre nuestro, que estás en los cielos, gracias te doy por lo que hizo Cristo por mí. En esta hora, Dios, yo quiero reconocer que soy pecador, pecadora, que estoy apartado o apartada de ti. Señor, que no estoy viviendo la vida más correcta delante de tus ojos. Yo quiero arrepentirme de mis pecados. Quiero pedirte perdón. Te pido que me perdones, que entres a mi vida, que limpies y transformes todo lo que tengas que hacer. Y Señor, que eches fuera lo que a ti no te agrada. Dame victoria en ti. Yo quiero ser un vencedor, una vencedora. Gracias, Padre, porque me has salvado. Gracias, Señor, porque me has perdonado. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, venimos nuevamente delante de tu presencia, presentándote todas estas vidas que levantaron su mano en este día, que movieron su voluntad, que no tan solo se convencieron en su mente, no solo en su corazón, sino que también estuvieron dispuestos a mover su voluntad para decirte, Señor, ven a mí, perdóname, cambia, transfórmame y permite que yo pueda creer lo que tú has hecho por mí en la cruz. Gracias, Dios. Sana amistades, sana familia, sana matrimonio. Señor, que esto sea el comienzo de una transformación increíble en estas vidas. De tal forma y de tal manera que puedan caminar con su cabeza alta porque han sido perdonados por el Dios del universo. Gracias te damos, Padre, y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Amén. Dios me los bendiga.